Empezamos con estas 3 días de ponencias, de sesiones, de talleres prácticos alrededor del software para la gestión de los departamentos de recursos humanos, ¿eh? Yo soy Daniel de tecnoconference.com y junto con otros compañeros estaremos pues un poquito moderando y coordinando estas sesiones. En esta ocasión empezamos con el escenario principal, ¿eh? Hay un escenario principal y luego unas salas. El escenario principal pues está reservado para los gurús, para la gente realmente importante. Todos son importantes, ¿vale? Pero los gurús son más importantes porque saben más que nadie. Y el primero de los gurús, como siempre, pues ¿quién va a ser? Ahí lo tenemos a Jorge Sánchez, ahí lo veis, de Moviliza Academy. Bueno, a los que nos sigáis en tecnowebinars.com, pues ya son unos viejos conocidos. ¿Qué tal estás, Jorge? Pues muy bien, y gracias por lo de gurú. No sé muy bien lo que quiere decir, pero bueno, voy a suponer que es una cosa buena. Sí, se supone que es algo bueno. Bueno, pues nos vas a hablar un poquito de la importancia de la agilidad en la gestión del talento humano, algo por lo que seguro que todos los registrados están interesados. Así que nada, Jorge, pues te dejo con tu ponencia y bueno, luego a ver si tenemos unos minutos para comentarios o que nos hagan los asistentes. Pues muchas gracias, Daniel. Pues nada, vamos a empezar ya y vamos a hablar de la agilidad. Sabéis que es un tema que me apasiona, ¿no? Pero hoy le vamos a dar una vuelta. En vez de hablar de la productividad, de la agilidad, de cómo producir más valor con la capacidad de trabajo que tenemos, la vamos a enfocar en el talento humano. Vamos a hacer una ponencia más transversal, no solo al departamento técnico, sino a todas las áreas de la empresa. Vamos a hablar de OKR, vamos a hablar de incorporación de personas en la organización, vamos a hablar de cómo podemos buscar talento, cómo podemos retener talento y cómo podemos hacer todo esto que confluya para tener una organización a todos los niveles, ¿no? Se trata de poner todo esto no solo a nivel de equipo, sino a nivel de organización, incluso incorporar la parte de gerencia a nivel personal, todo dentro de la organización. En este caso es una ponencia que espero que sea bastante atractiva para todas las personas, porque siempre vamos a tocar algún tema que te importa y queremos hacer un recorrido muy vertical desde arriba abajo y desde abajo arriba, ¿no? Se trata de incorporar la agilidad en la actualidad en la gestión del talento humano, el cual es esencial para lograr el éxito en un entorno de trabajo cambiante y dinámico. Es decir, todo lo que hemos hablado de VUCA, volátil, incierto, cambiante y ambiguo, ¿de acuerdo? Y para ello es necesario que los líderes de las organizaciones inviertan en programas de capacitación, de formación, de adaptación y además, sobre todo, desarrollo continuo que promuevan, sobre todo, una cultura de aprendizaje y retroalimentación constante. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que adaptarnos continuamente a los nuevos cambios. Se va a buscar más la persona que aprenda a aprender que a la persona que tenga una habilidad técnica muy avanzada, porque la habilidad técnica muy avanzada al cabo del tiempo ya no es tan demandada, sino que se puede reorientar. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es que los empleados reciban continuamente el feedback de lo que están haciendo, que tengan la oportunidad de expresar sus inquietudes, las sugerencias para mejorar el proceso de gestión del talento humano y, sobre todo, estar dispuestos a evolucionar constantemente su estrategia de gestión del talento en la organización, sobre todo en el Departamento de Recursos Humanos. Ahora ya no se trata de ir a la plaza del pueblo y ver quién es el que te coge el trigo por menos dinero, ¿no? Están como la antigüedad, sino que se trata de adaptar o de gestionar o de captar talento humano para que puedan hacer cosas que necesito ahora o cosas que voy a necesitar en el futuro o cosas que nadie sabe lo que voy a hacer. Por lo tanto, se trata de adaptarme continuamente a los cambios del mercado y en la organización no solo se trata de mejorar la calidad del trabajo y la satisfacción laboral, porque todos sabemos que personas contentas lo que producen son productos mejores, ¿no? Se trata de que todos invertamos en nuestra capacidad y aportamos para promover una mayor transparencia, confianza entre los empleados y la organización, con lo cual vamos a tener un producto mucho mejor, una calidad mucho mejor y un trabajo mucho mejor. ¿Quién debe asistir a este webinar? Pues líderes de recursos humanos, líderes de la gestión del talento, consultores y personas especialistas en gestión del talento, líderes en la transformación de negocios, cualquier persona que le gusta ya y, sobre todo, cualquiera que quiera aprender y evolucionar en su conocimiento.
Para ello, pues ya me conocéis. Este soy yo, soy Jorge Sánchez, tenéis ahí mis perfiles, mi canal de YouTube, que es Agile Valencia, mi perfil de LinkedIn, mi Twitter, mi correo electrónico, bueno, lo bueno y lo maravilloso que soy, ¿no? La presentación un poquito y sobre todo me podéis encontrar por LinkedIn, en el cual también incorporo también un blog personal que es Desde mi cabeza. En este caso, vamos a empezar. Se trata de que se ha demostrado que el factor decisivo en un proyecto para que éste salga adelante son las personas. En esta arriesgada misión en la cual tengo que sacar un proyecto adelante, los recursos humanos, que son los que me van a captar o que me van a ayudar a encontrar y fidelizar este talento humano, estas personas que vamos a incorporar a mejorar y a optimizar este talento, lo que tenemos que hacer es que tenemos que generar a nivel de organización y a nivel de toda la empresa, cómo podemos rediseñar la búsqueda del talento y sobre todo no solo buscar el talento, sino que el talento se quiera quedar en nuestra organización. Por lo tanto, en este amplio escenario innovador en el cual las personas es el foco, el centro de lo que queremos tener, pues vamos a integrar y vamos a adaptar las metodologías ágiles. Para ello tenemos que acelerar la transformación mediante la difusión de los valores ágiles. Para ello, lo primero que tenemos que conocer es lo que es los valores ágiles. Y esto está todo, como ya sabéis, en el Agile Manifiesto, ¿de acuerdo? En el cual la colaboración con el cliente, vamos a tener personas energizadas, organizaciones en modelo de aprendizaje continuo, liderazgo inspirador y sobre todo un cambio rápido en todas las organizaciones y en todas las áreas de negocio para conseguir una cultura organizacional orientada a obtener el mayor reto o el mayor valor posible. Pero claro, como estamos hablando de recursos humanos, el manifiesto ágil ha evolucionado al Agile Manifiesto, ¿de acuerdo? El Agile Manifiesto para recursos humanos en la gestión ágil del talento ahora se basa en estos 6 postulados. Las redes de colaboración sobre estructura jerárquica, ¿vale? Que sería el primer postulado. Inspiración y compromiso sobre gestión y retención. Transparencia sobre secretismo. Motivación intrínseca sobre recompensa extrínseca. Adaptabilidad sobre prescriptibilidad y ambición sobre obligación. Vamos a detallar todos y cada uno de estos 6 puntos. Los voy a pincelar un poquito, ¿no? Porque todo se va a basar en esta diapositiva, todo lo que voy a hablar y sobre todo se trata, en primer lugar, trabajar con redes de colaboración, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a tener redes o departamentos o personas que van a ir colaborando y se van a sumar a los proyectos, al trabajo que estoy realizando, frente a una estructura jerárquica muy vertical y muy encorsetada, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener redes de colaboración. Algunos hablan de equipos, otros equipos de alto rendimiento, otros hablan de tribus, otros hablan de squad. Yo prefiero hablar de redes colaborativas o redes de colaboración en que todos aportan lo que tienen que aportar y no están encorsetados, ¿de acuerdo? Es un concepto un poquito más amplio y un poquito más orientado a personas. También vamos a premiar o vamos a gestionar o vamos a tener en mayor consideración la inspiración y el compromiso sobre la gestión y retención, es decir, que vamos a crear un entorno inspirador y comprometido frente a ficha y un horario de trabajo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Evidentemente, la transparencia en este escenario es muy importante. El secretismo no tiene razón de ser, no hay silos de información, toda la información está disponible y todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo. Tenemos que tener una motivación interna. ¿Por qué? Porque si tenemos recompensas extrínsecas para hacer algo, cuando esas recompensas desaparecen, los mercenarios ya no quieren trabajar. No queremos mercenarios, queremos gente comprometida que colabore en la organización, ¿de acuerdo? Para obtener o sacar el máximo contenido adelante. Tenemos que adaptarnos continuamente sobre tener un concepto prescriptivo a la hora de realizar las cosas y sobre todo necesitamos una ambición sana de sacar o de entregar el mayor valor posible, ¿de acuerdo? Frente a una obligación. ¿Esto cómo lo vamos a realizar? Pues mira, pues tenemos 2 métodos, lo de siempre, la metodología tradicional y los frameworks ágiles o las metodologías ágiles. Por ejemplo, en el método tradicional, el enfoque del gerente no está en la gestión de proyectos y recursos. El gerente lo que quiere es ganar dinero. En los frameworks ágiles, los equipos son autoorganizados. Los requisitos en la metodología tradicional están escritos en su totalidad al inicio del proyecto. Por lo tanto, si hay un cambio, hay una evolución, pues tenemos un serio problema.
En los frameworks ágiles nos adaptamos a los requisitos porque estos cambian constantemente. Si el escenario es cambiante, la metodología tradicional ya no sirve porque me obliga a tener todos los requisitos al inicio del proyecto y sobre eso ir trabajando. Aquí no, ¿vale? Los requisitos en la metodología tradicional se priorizan por dependencia entre ellos y los requisitos en los frameworks ágiles se priorizan sobre el valor que aportan al negocio, el valor que aportan al usuario final. Son dos puntos de vista distintos porque los frameworks ágiles están orientados a entregar valor. La metodología tradicional está orientado a entregar un producto o servicio gastando los mínimos recursos posibles. En la metodología tradicional, el estado del proyecto se mide por el porcentaje de finalización y en los frameworks ágiles se mide en términos de funcionalidad entregada. Es decir, que la metodología tradicional falta tanto para entregarlo, pero en metodologías ágiles o en los frameworks ágiles he entregado este porcentaje o esta cantidad de funcionalidades. La visión es muy distinta porque en las metodologías ágiles o los frameworks ágiles voy entregando continuamente valor. En la metodología tradicional lo entrego todo al final, con lo cual yo estoy midiendo cuándo me falta para llegar al destino. En la metodología tradicional los riesgos generalmente no se manejan a diario, no se manejan, hay una gestión de riesgo que se tiene en cuenta a nivel de todo el proyecto y cuando pasa algo pues ya veremos. En los frameworks ágiles los riesgos son administrados diariamente y por todo el equipo ya que los cambios son continuos. Evidentemente gestionar un riesgo que yo soy capaz de prever lo que voy a pasar es mucho más fácil. Pero ojo, estoy diciendo si soy capaz de lo que va a pasar y preveo de antemano que no va a pasar nada. Con lo cual, en la metodología tradicional falla por ahí. El cliente en la metodología tradicional necesita mucho tiempo para recibir el producto final y hasta fechas muy avanzadas del proyecto no recibe nada. Y en la metodología o frameworks ágiles, desde el principio del proyecto, el cliente va recibiendo pequeñas entregas de forma incremental para obtener el producto final y este puede evolucionar a otra visión, ¿no? La visión es la misma, pero a una visión inicial la podemos ir evolucionando porque los requisitos cambian constantemente, recordar eso. En la metodología tradicional, el cliente no interactúa con el proceso y en el framework ágil los cambios del proyecto son bienvenidos y además son aceptados. Con lo cual, estamos trabajando en dos escenarios muy distintos. Si tú estás trabajando en un proyecto que tienes claro lo que tienes que hacer y no va a cambiar y el cliente va a recibir al final el proyecto y durante el proyecto no dice nada, pues sigue trabajando con metodología tradicional. Ojalá yo siempre pudiera trabajar con metodología tradicional. Pero si en cambio estás en un entorno incierto, ¿de acuerdo? En el cual los requisitos cambian constantemente, pues tienes que hacer manos de la agilidad. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que hay llegado a este punto, nos hemos dado cuenta que hay diferentes formas de pensamiento entre la metodología Agile y la metodología Waterfall, ¿de acuerdo? El enfoque en Agile está enfocado en personas, el Waterfall está enfocado en procesos. La documentación en Agile es la mínima requerida y lo suficiente para arrancar el proyecto y sobre él vamos a ir trabajando y en el Waterfall la documentación es exhaustiva. Es decir, que pasa mucho tiempo antes de tener algo, empezar a trabajar con algo realmente factible o tocable, ¿no? El estilo de proceso en Agile es iterativo, en forma de sprint, cada X tiempo, pues puede ser cada semana o cada 15 días, en un intervalo de tiempo que llamo sprint, en forma iterativa voy entregando valor, y en Waterfall es lineal, pero lineal es que hasta que no llega al final no entrego nada. La planificación en Agile es bajo, es decir, no es que no tenga, ojo, alarma, en Agile sí que hay planificación. Lo que pasa es que no planifico todo el proyecto porque no tiene sentido, sino que voy a planificar lo que voy a hacer en este sprint. Y eso sí que lo planifico muy bien. Pero no planifico todo el proyecto y me centro y hago foco en lo que voy a entregar. En Waterfall la planificación es alta, tengo que detallar cada día lo que voy a hacer. Con lo cual, la posibilidad de que cambie algo es muy alta si el proyecto es un año. La priorización por requisitos en Agile es conforme al valor del negocio y del cliente y en Waterfall es conforme al producto o trabajo que voy a realizar. Son dos puntos de vista distintos. O me centro al cliente o me centro al producto. En Agile me centro al cliente o a la persona. El aseguramiento de la calidad, como hemos dicho antes, está centrado en el cliente, en Agile, y en Waterfall está centrado en el proceso, en cómo hago las cosas. Pero cómo hago las cosas, por lo que hago es medir que estoy haciendo las cosas tal y como tengo previsto.
Para ello tengo que saber exactamente lo que tengo que hacer, con lo cual si hay un cambio, pues voy a medir algo que no tengo previsto. Con lo cual, ¿qué proceso voy a seguir si eso no lo he hecho nunca? ¿De acuerdo? En la organización, en Agile es autoorganizada, en Waterfall es gestionada. El cambio está basado en Agile, en la priorización del backlog, en la priorización en la pila de peticiones, ¿vale? En la pila de producto, en la pila de peticiones que voy a hacer, en el buzón de sugerencias, ¿de acuerdo? Y en el Waterfall, el sistema formal de gestión del cambio. Hay una gestión del cambio de forma formal que está definida y eso es lo que se va a hacer. El liderazgo en Agile es colaborativo y es servicial, y el Waterfall es mando y control. O sea, tenemos una estructura jerárquica y hacemos lo que nos dicen. La medición del rendimiento en Agile depende del valor entregado al negocio, y en Waterfall la medición del rendimiento es, tenemos una fecha de entrega y es si lo entregamos en esa fecha de entrega o no. Con lo cual tenemos una probabilidad de fallo pues muy alto, ya que no medimos diariamente si vamos a llegar a esa entrega, por definición de Waterfall, ¿eh? El retorno de la inversión en Agile es al comienzo y a lo largo del proyecto, porque estoy haciendo entregas iterativas. En Waterfall pues va a variar en función de la vida o el ciclo de vida del proyecto. Con lo cual, para ello tenemos que definir qué es la agilidad. La agilidad es la capacidad de crear y responder al cambio con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial turbulento. Por lo tanto, la agilidad se trata de ganar dinero en entornos empresariales turbulentos, evidentemente. Y la agilidad también es la capacidad de equilibrar la flexibilidad y estabilidad. Estas dos definiciones que pueden ser muy dispares, pero que son complementarias, nos deciden lo que es la agilidad. Tenemos que adaptarnos a un entorno cambiante. En la organización tiene que ser lo suficientemente ágil o espabilada para ver que hay un cambio, y tiene que ser lo suficientemente flexible para adaptarme a ese cambio, seguir ganando dinero y tener estabilidad en este cambio. Ojo que esto es bastante importante, ¿no? ¿En qué modelo vamos a utilizar en agilidad? Pues no os puedo decir un modelo, porque aquí hay más de 40 variantes diferentes de agilidad. Hay muchas más, pero esto es una diapositiva en la cual nos estamos hablando de agilidad. Posiblemente conozcáis de oídas lo que es Scrum, lo que es Kanban, lo que es Safe, lo que es Scrum de Scrum, lo que es LES, lo que es Nexus, lo que es el TDD, lo que es X Programming, XP Programming, lo que es Personal Kanban, lo que es DevOps, que puede ser medio incorporado como agilidad, lo mismo que el modelo Spotify y Safe, ¿no? Es decir, tenemos un montón de modelos que, bueno, pues están todos basados en las personas. Ser ágil no es seguir un proceso. Evidentemente, en agilidad sí que tenemos que tener una visión, unos procesos así, pero no necesariamente son excluyentes como en Waterfall, sino que tenemos que tener una visión, y lo que tenemos que tener es una mentalidad ágil, que es la combinación de acciones y comportamientos que dan como resultado una cultura ágil. Es un cambio de forma de trabajar basadas en planes lineales hacia un enfoque adaptativo, orientado al valor y centrado al cliente. Muy, muy, muy claro. Mentalidad ágil en la forma de trabajar, orientado al valor y centrado al cliente. Pero ser ágil no es seguir un proceso. Cuando alguien te pida, o cuando alguien me pide en una formación, en un mentoring, en un acompañamiento, que le diga cómo puede hacer algo en agilidad, pues le digo, pues que no existe. Entonces, ¿tú para qué estás aquí? Pues para enseñarte que debes de tener un cambio de mentalidad, y tienes que tener claro que vas a trabajar en modo colaborativo, ¿no? O sea, tenemos que hacer un cambio cultural en la organización. Eso es la agilidad. El Agile es un movimiento global, ¿no?, que empezó por el Manifiesto Ágil allá por el año 2001, aunque previamente ya había empezado. Desde el año 86, Noraki Takeuchi en el Agile en el New Product Development Game ya hablaron de lo que es agilidad, de lo de adaptación, de adaptación y evolución rápida, ¿no?, que ya lo hemos comentado, pero básicamente en el año 2001 con el Manifiesto Ágil empieza en la transformación del mundo Agile, ¿no? ¿Por qué Agile? Pues en una organización ágil, los equipos son autoorganizados que brindan continuamente un nuevo valor para los clientes, con lo cual un equipo autoorganizado puede ser muy bueno o muy malo.
con lo cual tienen que tener unas reglas en las cuales todos sean trabajadores o colaboradores o personas enfocados a compartir la carga de trabajo, compartir la visión, compartir el foco y ser consciente de que son un modelo de personas orientados a obtener y entregar valor. Se trata de que el trabajo se vaya realizando de forma iterativa con interacción continua con los usuarios, por lo tanto, el equipo autoorganizado tiene que autoorganizarse y adaptarse rápidamente a los cambios que van a pedir en estos sprints, que son mucho más cortos que un proyecto a largo plazo. Se tienen que actualizar constantemente y tiene que hacer que un usuario individual trabaje en equipo, a veces casi en tiempo real, sin tener en cuenta lo que tienen que hacer. O sea, que tiene que ser una forma de trabajo muy, muy, muy colaborativa y enfocada a la obtención de resultados, ¿no? Cuando se consigue trabajar con una cadencia común, un equipo y otro equipo con una cadencia común, podemos trabajar juntos en grandes desafíos complejos de una manera coordinada y hacer grandes proyectos con equipos pequeños que trabajan en un intervalo de tiempo que hemos llamado sprints, con lo cual puedo elaborar un proyecto, puedo elaborar un producto partiendo en muchas fases, haciendo lo que se llama la técnica de slicing, ¿de acuerdo? Y cada equipo haga una parte del proyecto, pero que la hagan en un tiempo realmente finito y que todo encaje. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, vamos a pensar cómo lo podemos hacer. Pensar en los coches de Fórmula 1, ¿de acuerdo? En el pitbox. En el pitbox donde cambian las ruedas al coche. Si os dais cuenta, si no lo podéis ver, es un vídeo que he puesto un montón de veces. Hoy, pues como lo he puesto tantas veces, pues no me apetecía. Quiero que lo visionéis, cerré los ojos y lo visionéis en una Fórmula 1, ahora estamos en plena temporada de Fórmula 1. ¿Cómo cambian las 4 ruedas del coche? Hay 4 equipos de 3 personas en cada rueda, ¿de acuerdo? En la cual esas personas cambian cada rueda en 2 segundos. Si tengo 4 equipos, cambian las ruedas en 2 segundos, puedo cambiar las ruedas en 2 segundos o menos. Adicionalmente, tengo unas personas que supervisan que estas personas están haciendo el cambio y luego tengo una persona que comprueba que en esos 2 segundos ha hecho el cambio y pone la luz verde para que el piloto salga escopetado en esos 2 segundos que pueda cambiar las ruedas del Fórmula 1, ¿no? Fijaros la estructura de cómo se organizan. Claro, yo puedo tener un equipo que vaya rotando en cada rueda para cambiar en las ruedas, con lo cual 4 por 2, 8, más el cambio de posición de rueda a rueda, con lo cual puede sumar otros 4 segundos más. En vez de tener 2 segundos, puedo llegar a cambiar las ruedas en 10 o 12 segundos y así consigo cambiar en 2 segundos porque tengo 4 equipos que están alineados en el tiempo, en modo de sprint, ¿de acuerdo? Eso es lo que es Agile. Cuando Agile se hace bien, los equipos están trabajando dentro de un modelo de negocio que conocen y han creado y en el cual están incorporados. La organización está generando valor tanto para la organización como para el cliente. Recordar que es un modelo de ganar dinero de entorno incierto. Todo se mueve fácilmente de manera integrada, lo que genera costos marginales bajos o nulos y el retorno masivo de inversión. El trabajo se está realizando en la información y el dinero. Con lo cual, el desperdicio, que es un concepto muy lean, que viene del mundo de Toyota, se ha pasado de trabajar en una cadena de producción de montaje de coches, Toyota viene el montaje de coches, a trabajar con productos o servicios, ¿de acuerdo?, que no están claramente definidos, ¿de acuerdo?, y que pueden cambiar en cualquier momento. Estamos llegando a ese nivel. Por lo tanto, la alineación de las personas, de todas las personas al modelo de negocio y a un cambio cultural y a una mentalidad alineada para obtener o centrarse en generar valor, tanto para la organización como para el cliente, es fundamental. Si esto no se consigue, no estamos haciendo Agile. Agile se trata de trabajar de forma más inteligente en lugar de más duro. No se trata de hacer más trabajo en menos tiempo, se trata de generar más valor con menos trabajo. El concepto es muy diferente. Se trata de generar valor. Se trata de pensar cómo puedo generar más valor haciendo menos trabajo y entregarle el valor cuanto antes al cliente, ¿de acuerdo? No se trata de trabajar más duro, ¿vale? La máxima prioridad de Agile, como dice el manifiesto ágil, es satisfacer al cliente. Esa es la mayor prioridad de Agile, es satisfacer al cliente con entregas tempranas de valor. Esta es una declaración que apareció en el 2001, que todos conocéis, que es revolucionaria en la mayoría de las empresas públicas de hoy, tanto privadas como públicas. La máxima prioridad no es satisfacer al cliente. Por lo tanto, si la máxima prioridad no es satisfacer al cliente, es pues
no voy a entregar un valor para los accionistas reflejado en el precio de las acciones. Es decir, si no tengo gente contenta, no van a querer comprar nuestro producto, con lo cual no voy a generar valor, ¿de acuerdo? Básicamente es eso. ¿Cómo consigo hacer esto? ¿Vale? Pues con una matriz valor-esfuerzo, ¿no? Se trata de, si confiamos en alguien, ¿por qué informes detallados? Si yo confío en que la persona está haciendo su trabajo, ¿por qué necesito que tener un informe para controlar lo que está haciendo? ¿De acuerdo? Si valoramos la creatividad y la innovación, ¿por qué describimos delimitantes o por qué le decimos lo que tiene que hacer? Si queremos cooperación, ¿por qué recompensamos el desempeño individual? Si yo quiero colaboración, no tengo por qué recompensar el desempeño individual. Si lo que queremos es involucrar a todo el ser, ¿por qué objetivos numéricos? ¿De acuerdo? Si lo que quiero es igualdad, ¿por qué promover solo a algunos y no a todos? Si lo que queremos es si la diversidad es importante, ¿por qué tan pocas mujeres en la alta dirección, por ejemplo? ¿De acuerdo? ¿O por qué personal técnico o informáticos o personal de TI, a lo mismo que las mujeres, no están en la alta dirección? ¿De acuerdo? ¿Vale? No solo mujeres, sino personal o roles o departamentos, ¿de acuerdo? Tenemos que tener un ajuste entre la cultura, valores y comportamientos por un lado y la estructura, los métodos, procesos y el sistema por lo otro. Por lo tanto, tenemos que tener un ajuste valor-esfuerzo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos estos retos para la implementación de Agile HR o recursos humanos. En el volumen 3 del Agile HR del 2022, emitido por la organización Agile en conjunto con la Universidad Applied Sciences de Utrecht, revela que los retos principales para la implementación y el despliegue de un modelo Agile para recursos humanos a la alza, con un 63%, destaca el desarrollo del liderazgo como factor de éxito. Por lo tanto, tenemos que crear un desarrollo del liderazgo a todos los niveles para tener éxito. El líder no es el que organiza o el que dice lo que tiene que hacer. Yo puedo ser líder en mi trabajo y de eso se trata, lo cual nos lleva a construir sin duda el Agile Leadership, en los modelos de adaptación Agile, donde estar presente como elemento primordial, ¿de acuerdo? Se trata de cómo podemos aplicar pues, Scrum para recursos humanos. Pues básicamente mayor integración, colaboración y adaptación de todas las áreas, nómina, desarrollo profesional, reclutamiento, selección, comunicación efectiva en todo el equipo, mejor rendimiento y motivación en el equipo de trabajo, mayor organización y transparencia en las actividades, visibilidad de las actividades que cada integrante del área está realizando. Al tener una retroalimentación constante se pueden mejorar los procesos de reclutamiento y selección, pues fomentamos la empatía, la adaptabilidad y el crecimiento del área, y sobre todo integramos toda la información en una herramienta visual como puede ser un tablero Kanban. Aumentamos o tenemos una visibilidad a nivel organizacional. Podemos tener algo como esto, ¿de acuerdo? En el proceso de onboarding en el cual la persona entra en la organización, podemos obtener feedback de lo que está haciendo, podemos tener una atmósfera de trabajo adecuada, podemos tener un core basado en Scrum para adquisición del talento, podemos desarrollar habilidades en el performance de habilidades y crecer, y sobre todo tenemos que preparar a la gente de una forma muy cordial, pues el offboarding, porque esta persona puede volver, ¿no? Tenemos que gestionar todo esto. Básicamente, allá en pocas palabras es esta diapositiva, ¿no? de Danisoft, esta diapositiva, que lo tenéis aquí, en el cual pues, nos explica de una forma resumida todo lo que es, en pocas palabras, lo que es Agile, ¿de acuerdo? Bien, pero el propósito pasa por la persona a nivel individual, ¿no? Por lo tanto, pues podemos hacer uso de la pirámide de Maslow, en la cual primero, a nivel fisiológico, pues tenemos que respirar, tenemos que alimentarnos, tenemos que tener descanso, tenemos que satisfacer nuestros deseos sexuales y sobre todo procrear para que la especie no se extinga. A nivel de seguridad, que es el siguiente nivel, pues tenemos que tener una seguridad física de empleo, de recursos, tenemos que tener una moral, tenemos que tener una familia, tenemos que tener salud, ¿de acuerdo? Tenemos que tener algo que podamos tener a nivel propiedad privada.
pues tenemos a nivel de afiliación, sería la siguiente capa, pues tenemos que tener amigos, tenemos que tener afecto, familia, intimidad sexual, reconocimiento, evidentemente autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito, y por supuesto la última capa de la pirámide es la autorrealización, en la cual tenemos moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas, es decir, que tenemos que saber en cada momento en qué parte de la pirámide estamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, pero a nivel fisiológico, a nivel humano, ¿no? Pero podemos avanzar más. El modelo que más me gusta, ¿de acuerdo? Es el modelo de Ikigai, perdón, que en japonés significa una razón de ser. Realizando una traducción libre se podría entender como una razón por la cual vivir. En el punto de partida necesitamos responder a 4 preguntas. Primero, ¿qué te gusta? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te encanta hacer? ¿Te gusta experimentar en relación a? ¿De acuerdo? La segunda pregunta que tenemos que responder es ¿en qué eres bueno? ¿Qué habilidad tienes? ¿Qué sabes hacer? ¿En qué tienes talento? ¿En qué tienes éxito lo que estás haciendo? La tercera pregunta, ¿por qué te pueden pagar? Evidentemente tú tienes que hacer algo y buscas un sueldo, pero ¿por qué te pueden pagar? ¿No? ¿Cuáles son las cosas que sabes hacer y por las que te pueden pagar? ¿Qué hacer o crear para que otras personas te paguen por ello? Con lo cual ya sabes tu valor. Y además tienes el último punto, tienes que saber qué es lo que necesita el mando, cuáles son los problemas que deben resolverse y qué necesidades tienes o puedes para resolver a las otras personas. Al responderlas, habrá cosas que amas y al mismo tiempo las necesita el mundo. Por lo tanto, si eres capaz de saber que las cosas que amas, en lo que eres bueno y tienes claro qué puedes aportar a tu mundo, pues puedes tener pasión, misión, vocación y profesión. Con lo cual, tu pasión hace que aquellas cosas en las que eres bueno y te encanta hacer son probablemente las cosas que te apasionan. Tu misión se podría articular a través de aquellas cosas que te encanta hacer y que al mismo tiempo son necesarias en el mundo. Tu profesión, las cosas en las que eres bueno, por las que te pueden pagar y sobre todo cuáles son las candidatas para darles forma a tu profesión y tu vocación, aquellas cosas por las que te pueden pagar y que también son las que necesita el mundo y además en las que a ti te gusta hacerlo. Por lo tanto, vas a conseguir este kit de cuatro preguntas que tienes que responder y 4 valores que tienes que hacer. Con la reflexión a estas preguntas estarás en condiciones de encontrar tu Ikigai. Se trata de encontrar tu centro. Tu Ikigai está conformado por lo que eres bueno, lo que necesita el mundo, aquello lo que te pueden pagar y sobre todo lo que te encanta hacer. Si esto eres capaz de juntarlo, estarás conformando tu Ikigai y aportando valor al mundo, en lo cual conseguirás la conciencia plena de la persona, ¿no? También hay que tener en cuenta que las personas tienen 2 partes, ¿no? La forma de pensar tienen 2 partes, no tenemos 2 hemisferios cerebrales, el izquierdo, que es el de las hard skills, ¿de acuerdo? En el cual, pues, es el pensamiento más matemático, ¿no? Más de procesos, ¿no? La zona de aprendizaje, razonamiento, escritura, lectura, expresión lógica, los símbolos, los números, toda la parte de las capacidades técnicas o la parte más de procedimiento y la parte de soft skill, la parte más emocional o más empática, donde tenemos la imaginación, la creatividad, las emociones, los sentimientos, la intuición, la música, el espacio, ¿de acuerdo? Toda esa parte de la soft skill, en la cual está basada en la empatía, ¿de acuerdo? Pues es lo que tenemos que valorar. O sea, la parte mecánica, la parte de la izquierda, la parte empática y la parte de la creatividad, la parte de la derecha. Perdonad. Evidentemente, la principal diferencia entre hard y soft skill es muy clara, ¿no? Mientras que es fácil es muy fácil medir y definir, la otra es más clara. La hard skill, pues son las habilidades duras, como ya acabamos de decir, aquellas que enseñarlas en el currículo, las habilidades en las que tienen certificado o título. Las habilidades duras son aquellos talentos y habilidades que se pueden medir, por lo general son específicos para un trabajo en particular y pueden aprenderse, formarse o capacitarse. En cambio, las soft skills son habilidades blandas, son aquellas que ayudan al empleado a construir relaciones duraderas con sus compañeros de trabajo y sus clientes. Las habilidades blandas son aquellas menos definidas que a menudo se aplican no solo a un trabajo, sino que son universales. La mejor manera de capacitar a los empleados no es comparar las habilidades duras con las blandas, sino desarrollar las dos a la vez. Se trata de desarrollar la parte izquierda y la parte derecha, con lo cual tengo una parte más plana.
¿de acuerdo? Más completa de la persona, no solo de sus habilidades técnicas, sino sus habilidades innatas. Esto es lo que se llama conocimiento explícito, que es en las habilidades duras, y el conocimiento tácito, que es las habilidades blandas, ¿no? Para ello voy a echar mano del paradigma organizacional. ¿Cómo encajamos todo esto en una organización? Pues el señor Frédéric Laloux, ¿de acuerdo? Pues nos indicó que había un modelo de organizaciones en la cual estaba la roja, el ámbar, naranja, verde y til. Habían dos más, pero eran las prehistóricas, ¿no? Pero vamos a empezar por la roja, ¿no? La roja, pues, empezaba, pues, posiblemente, pues, podemos enfocarla, el rojo, pues, la división del trabajo, autoridad del coste, como puede ser el modelo de fabricación de la revolución industrial, ¿vale? Que está encabezado por un líder o en la cual yo tengo operarios hacen una parte del trabajo y hay una autoridad a mando que se hace lo que se dice, ¿de acuerdo? Esto está valorado por el coste. Luego el ámbar, que es el conformista, hay una jerarquía y hay unos procesos, ¿de acuerdo? Con lo cual existe una norma, sería, pues, por ejemplo, el modelo de procesos, ¿no? En el cual yo tengo una forma de hacer y de hacer las cosas, y había una jerarquía formal, no solo había un jefe que hacía lo que tenía que hacer. Pasamos al modo naranja, que es el logro. Actualmente estamos entre el modo ámbar y el modo naranja, lo normal en la mayoría. Hay algunas que están en verde y muy pocas que están en til, ¿de acuerdo? El logro, pues, es la innovación, la responsabilidad, la meritocracia, ¿vale? Está basada en la estrategia, ¿no? En la estrategia de conseguir, pues, méritos, responsabilidades e innovar, ¿no? Estamos más o menos ahí la mayoría de las organizaciones. El verde, pues el verde sería, pues, un modelo de cultura, ¿no? De empoderamiento, cultura y valores y grupo de interés, como pueden ser las metodologías ágiles. Pero hemos hablado de modelos como puede ser el modelo Maslow, la última capa de autorrelación, o el modelo Ikigai. Si esto soy capaz de construir un modelo evolutivo de autogestión de plenitud integral, ¿vale? Y pasamos del modo pluralista al evolutivo, estoy trabajando con un punto más a nivel no solo de la persona del hacer, sino del ser. Básicamente aquí nos vamos a ver un poquito de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, el modelo organizativo reactivo es la pirámide y la dictadura, como pueden ser ejemplos de modelo de paradigma rojo, la mafia, las pandillas guerrilleras, las tribus urbanas. El conformismo, una pirámide jerárquica de casta, la iglesia, las fuerzas armadas, los gobiernos, la educación pública. El logro, pues, es una piramidal, pero basada no en jerarquía de casta, sino en meritocracia. Multinacionales, empresa tradicional, educación privada, ¿de acuerdo? El pluralista es un modelo híbrido, ¿no? Que es el donde nos movemos las organizaciones ágiles, en donde tenemos que empoderar, tenemos que tener valores culturales y el modelo de grupos de interés. Es donde estoy basando básicamente todo lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, tenemos que pasar del mundo rojo, ámbar o naranja, ir yendo al mundo pluralista. Y evidentemente el objetivo final es el modelo organizativo fractal, la holocracia, organizaciones holocráticas de autogestión, plenitud y propósito. Todo esto está en el libro de Frédéric Laloux, en el cual es la evolución de los paradigmas en organizaciones, que es reinventar la organización. ¿De acuerdo? Evidentemente, llegado a este punto, vamos a ver cómo lo conseguimos. Para ello, vamos a hablar de objetivos. Para conseguir esto tenemos que hablar de objetivos. En principio vamos a hablar de los objetivos waterfall, ¿de acuerdo? En el cual son objetivos de top-down, son unidireccionales, el flujo es irreversible y no tenemos feedback. Se trata que la investigación concuerda con la intuición, tenemos que tener objetivos que mejoran el rendimiento, y pasar horas implantándolos de arriba abajo, pues no se hace. ¿Dónde está el empirismo cuando hablamos de valor? Que necesitamos pasar de la estimación de valor a la medición de valor. Es decir, cuando este modelo, que es basado en hacer en modo mecánico, de estar en una cadena de montaje, y queremos hacer las cosas con innovación o adaptarnos o mejorar, pues no podemos hacerlo porque tenemos un flujo irreversible y no tenemos feedback. Esto lo vamos a conseguir con los OKR. Vamos a hablar de OKRs, tal y como hemos dicho al principio de la charla, ¿no? Para ello, es una forma de medir los objetivos basado en resultados clave. Está creado o se implantó, más que creado por Intel, está creado por Intel porque
Larry Page lo creó en los años 70, pero bueno, se creó en Intel, pero se desarrolló en Google y está implantado en las organizaciones más importantes. En concreto, ¿de acuerdo? El modelo fue implantado por John Doerr en Intel y posteriormente en Google. Y la fórmula para crear buenos OKRs pues será: haré el objetivo que quiero conseguir y será medido por un conjunto de resultados clave. Por ejemplo, un objetivo. Quiero conseguir un estado saludable. ¿De acuerdo? Para tener un estado saludable, ¿cómo mido eso? ¿Cómo sé que yo tengo un estado saludable? Pues lo primero que puedo hacer, pues el conjunto de resultados clave, pues será ir a hacer deporte 3 veces a la semana. ¿De acuerdo? Conseguir mi peso ideal, pasar de reducir mi peso un 20%, ¿no? Mido la masa de grasa y a lo mejor tengo un 20% de exceso de masa de grasa. Y hacer comidas saludables todos los días siguiendo una dieta, ¿de acuerdo? Yo voy a tener unos resultados clave que sí que puedo medir, pero la suma de esos resultados clave me va a conseguir un objetivo que no puedo medir, porque cómo yo mido un estado saludable, cómo consigo que estoy consiguiendo un estado saludable. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar sobre este tema que seguro que os apasiona o os interesa, ¿no? Pero para ello vamos a hablar de OKR que son ambiciosos e incomodantes. Se trata de salir de la zona de confort, de la zona de apatía y de la zona de ansiedad a llegar a la zona de aprendizaje. Mirad, tenemos dos ejes: la presión del desempeño, de menos presión a más presión, y la seguridad psicológica. Si no tengo presión y la seguridad psicológica es total, estoy en una zona de apatía. Me da igual lo que haga. No me va a pasar nada, ¿de acuerdo? Me da igual. Ahora, si tengo una seguridad psicológica y la presión aumenta, ¿de acuerdo? O la seguridad psicológica es mejor, paso de la zona de apatía a la zona de confort. En la zona de confort es que yo estoy muy tranquilo, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues yo no hago nada de aquí. Pero si estoy en la zona de confort o la zona de apatía y la presión del desempeño aumenta por encima de lo que yo soy capaz de hacer o de lo que soy capaz de soportar, llega a la zona de ansiedad, ¿no? Con lo cual estoy en una zona muy, muy, muy peligrosa. Tanto la zona de ansiedad y la zona de apatía son muy peligrosas, pero la zona de confort es más peligrosa porque de aquí no me voy a mover. Se trata de tener una seguridad psicológica a nivel de persona, en la cual yo tenga autonomía, maestría, propósito y esté en las capas superiores de la pirámide de Maslow o esté rozando el modelo Ikigai, en la cual, aunque yo tenga una presión de desempeño superior, yo esté en una zona de aprendizaje que pueda evolucionar para conseguir aquello que actualmente no estoy consiguiendo, pero que sé que voy a conseguir. Pero si estoy en una zona de confort, si me cambian el objetivo y no pasa nada si no lo hago, me quedo donde está, ¿no? Mirad, vamos a ver un OKR para que lo entendamos. Por ejemplo, enamorar a nuestros clientes. ¿Qué queremos hacer? Pues el objetivo de la organización es enamorar a nuestros clientes para que no se vayan a la competencia, ¿de acuerdo? Pues quiero que nuestros clientes sean fieles y nos compren. Para ello, lo que vamos a hacer es que es visitar o recibir feedback o entablar puntos de unión con el cliente, ¿vale? A través de visitas semanales físicamente al cliente, ¿vale? Aumentar esa cadencia a 4. Con lo cual yo paso, si estoy trabajando con 2 visitas semanales, pasar a 4 visitas semanales para recibir el feedback. Necesito tener en un intervalo de tiempo, porque el OKR tiene un intervalo de tiempo normalmente en modo trimestral, pues pasar a 100 recomendaciones nuevas a la semana, al trimestre, al mes, el tiempo que yo indique. Aumentar el engagement por usuario, ¿de acuerdo? Pues al completar un perfil, al darse de alta en nuestra página web del 75% y reducir las bajas de usuario de pago, si estamos trabajando en una página web, pues al 1%. Para ello, el OKR, el objetivo, si os habéis dado cuenta, aquí en la flechita verde lo dice, tiene que ser cualitativo, no medible, tiene que ser incomodante, fácil de recordar, ambicioso y accionable. Accionable que se puede llegar a conseguir. ¿Y cómo lo consigo? A través de los que haciendo una serie de acciones que están alineadas con enamorar a nuestros resultados, con lo cual voy a conseguir este objetivo, ¿de acuerdo?
Sobre los OKR, pues se revisan y se actualizan cada trimestre, se implementan de forma iterativa, no de arriba abajo, sino de abajo arriba y a los lados. Se organizan a nivel de organización, de equipo y además a nivel individual, es decir, que va de organización a equipo, de equipo a individuo, de individuo a organización, de organización a equipo, ¿de acuerdo? Con lo cual, se trata de conseguir qué porcentaje de los que he conseguido. Para ello lo tengo que medir. ¿Cómo lo mido? Pues con puntuación. Si consigo esta puntuación, yo tengo un porcentaje sobre 100. Se trata de conseguir los OKR un valor a ser posible sobre el 70%, entre el 70 y el 100%, porque si es un 100% y es fácilmente conseguible, voy a estar en la zona de apatía. Se trata de estar en la zona de aprendizaje. Para ello lo que se trata es tener una transparencia total, ¿de acuerdo? ¿Cómo consigo esto? Pues con equipos multidisciplinares. El negocio, la tecnología y los diseños estén todos alineados y consiga células autónomas en la cual yo sea capaz de tener equipos multidisciplinarios que estén orientados a conseguir el resultado, el objetivo al cual yo quiero llegar. ¿Cómo formo el equipo? Pues seleccionando un talento. Si lo tengo o no lo tengo, pues se necesita de establecer una estrategia mixta que con poco tiempo disponible y poco talento disponible tenga que paralizar estos esfuerzos a la hora de gestionar el talento. Básicamente se trata de atraer el talento, de entrevistas, de foco y sobre todo orientar hacia dónde, de dónde a dónde quiero llegar, ¿no? Básicamente se trata de atraer, pues, qué cuento y dónde le cuento a través del marketing y el posicionamiento. Se trata de persona a candidato y conocer a los candidatos. Se puede hacer que las ventas o a nivel de persona o a nivel de cliente tipo o a nivel de objetivos, a nivel de toda la organización pueden atraer talento también. Se trata a través de que las redes sociales nos ayuden a buscar talento, como yo como persona que quiero incorporarme en una organización. Pues bueno, pues todos sabemos que el 74% de las empresas utilizan las redes sociales, el 79% de los reclutadores opinan que los candidatos no trabajan de forma adecuada su marca personal, con lo cual son difícilmente encontrables. Utilizo LinkedIn, Facebook, pero también hay otras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, hay un montón. El 34% de las empresas afirman haber rechazado a algún candidato por su imagen en las redes sociales, es muy importante. El grado de digitalización del proceso de selección de las empresas se sitúa en España en el 54,3%, poco a poco va aumentando, aunque 4 de cada 10 profesionales pues siguen siendo la modalidad de los empleados en el 93% y sobre todo los portales de empleo es la primera opción de búsqueda de los candidatos. Se trata de atraer talento. Tengan cuidado con las empresas que les exigen comprar ropa nueva, ¿de acuerdo? Porque básicamente si te exigen comprar ropa nueva para adaptarte a la empresa, mal vamos. ¿Qué experiencia quieres que tenga un candidato? ¿Qué quisieras que dijeran de tu marca que quede o no en el proceso? ¿Qué quisieras que sienta alguno que atraviesa tu proceso cuando ingresa y cuando no? ¿Qué quisieras que piense el líder de la posición? ¿Por qué atribuyes o quisieras ser recordado? Ágil, simple, cercano, rápido, espectacular, ¿vale? Con esto yo lo que quiero hacer es espacios ágiles. Tengo que tener un espacio ágil de trabajo en el cual estos diseños ágiles de trabajo sean los adecuados para trabajar. Se trata de no tener un despacho, sino zonas de trabajo, workplace. ¿Qué buscan los candidatos en las organizaciones y qué tenemos que saber para retener el talento? Pues motivadores intrínsecos. Tienen que tener líderes que los desafíen y que los inspiren. Quieren trabajar en equipos de pares, en los que les la apasiona trabajar, tienen que tener un propósito compartido y, sobre todo, un paquete de compensaciones que los valore y los reconozca. ¿Cómo consigo esto? Pues un pipeline continuo activo. ¿Cuánto dura tu proceso? ¿Cuándo comienza tu proceso de reclutamiento y selección? ¿Qué mides? El tiempo de búsqueda y la cantidad de puestos críticos no descubiertos. Por ejemplo, el proceso, las búsquedas no pueden empezar más cuando tengo la necesidad, tengo que empezar mucho antes. El equipo ágil trabaja en sprints de 1 a 2 semanas. Un sprint sin un perfil es un equipo que no entrega valor y por eso el equipo se involucra activamente hasta lograr el objetivo. Es decir, que antes de empezar a buscar talento tengo que tener el perfil del talento que voy a buscar y me tengo que crear de antemano, ¿no? No tengo que buscar justamente cuando me hace falta y sobre todo tengo que dimensionar cuántos equipos nos pueden o no pueden entregar valor para estar incompletos y monetizar
la pérdida de entrega de valor de negocio. Es decir, tengo que saber el coste de retraso. Evidentemente, para la adquisición de talento necesito tener algo que me indique en qué proceso de selección del talento. Para eso los tableros Kanban son muy importantes. Se trata de seguimiento oportuno para las vacantes y candidatos, visibilidad de las vacantes y quién las está haciendo, implementar Scrum puede priorizar qué vacantes necesitan ser atendidos con la mayor urgencia. Podemos ver en el daily meeting cómo hemos avanzado con las vacantes y sobre todo ver qué candidatos pueden ser viables para cada vacante. Y por último, la mayor visibilidad y comunicación. Por eso yo puedo tener un tablero de este tipo, ¿no? Yo puedo tener un proceso de selección, pero también puedo tener reclutamiento por referidos, ¿no? También tengo que tener reclutamientos en el cual se movilice el equipo para obtener la persona o el candidato referido por otra persona. Pero esto consigue tener un programa de referidos porque podemos tener bonos o recompensas que no añadan valor al producto, sobre todo contratos de familiares. Ojo con el mix de diversidad, pues con el objetivo de tener una diversidad no puede hacer un equipo que sea lo más bueno posible para obtener valor y sobre todo ojo con las experiencias de los referidos. Pueden no ser objetivas, ¿no? Pueden estar infladas o incluso puedo contratar a alguien por la amistad y no ser el mejor candidato. Puedo tener talento, puedo tener una retención basada en el talento digital o en el talento comercial, ¿no? Para eso puedo tener una entrevista basada en el modelo STAR, en qué situación, qué tareas o qué acciones vas a realizar para obtener esto y qué resultado vas a obtener. Puedo tener una entrevista técnica, ¿de acuerdo? Puedo tener una comparación de candidatos. Puedo tener dos valores posibles, si lo contrato o no lo contrato y el por qué. Puedo tener un proceso de onboarding de autogestión. Puedo tener un proceso de onboarding automatizado, personalizado y gamificado. Puedo tener lecciones básicas de cómo funciona la organización para saber qué habilidades necesito, cuáles son las competencias, valores, comportamientos deseados. Puedo tener un propósito de la compañía. Puedo tener pasantías o tour por áreas y sobre todo puedo tener una buena idea de asignarle una persona que la acompañe, un mentor que la acompañe en sus primeros días y que sea su líder, ¿no? Con lo cual tengo que tener que los equipos, al no alcanzar sus objetivos y los miembros del equipo no son capaces suficientemente de obtener el resultado, puedo tener o puedo esperar que los líderes son los que van a crear un ambiente continuo de aprendizaje y contribuir al desarrollo de competencias. Se trata de pasar del mundo anterior en el cual la jerarquía era por título a que te valoren por lo que haces, realmente lo que importa. Se trata de tener un modelo ágil de carrera en el cual la persona está en el centro de poder. Tengo una matriz de especialización, tengo expertise de contribución, tengo oportunidades de carrera, tengo entrenamiento, tengo atracción y retención del talento, con lo cual tengo que tener un mapa de desarrollo, ¿de acuerdo?, que está alineado con lo que voy a conseguir a medio o a largo plazo para que esta persona pueda crecer como persona. Puedo tener una matriz de especialización que necesito para completar el producto, con lo cual tengo que tener procesos basados en personas o procesos basados en evolución, productividad, autonomía y confianza y transparencia. Puedo tener una matriz de competencias del equipo, con lo cual yo necesito saber qué equipo y qué valores tengo que tener el equipo. Puedo tener una matriz de resiliencia del talento, en la cual tengo que definir el propósito y el objetivo del capítulo, elaborar la matriz de especialidad, autopercepción, percepción de los otros, el plan de reskilling y upskilling y un mapeo del plan de negocio. Puedo tener un talento basado en el modelo Agile o en el Grand Set, ¿de acuerdo?, de las personas y sobre todo las organizaciones tradicionales no están correctamente diseñadas para responder a las oportunidades, a las nuevas oportunidades y retos, con trabajos en sitios, organizaciones que requieren generar múltiples talentos, traspasos de tareas, necesidad de muchas iteraciones, mandos intermedios, gran talento, falta de visibilidad, una serie de valores que ya hemos comentado, sobre todo tienen que estar alineados con un mantra del talento ágil, de establecer el mecanismo para lograr el mejor fit de un empleado a un rol ágil y brindar retroalimentación continua sobre el trabajo y la entrega de valor, adaptabilidad, transparencia, inspiración y compromiso, redes de colaboración, learnability, propósito. El manifiesto ágil basado en recursos humanos que he hablado antes. Tengo que tener talento de modelo en modo circular, tengo que tener propósito y aspiración, tengo que tener business soft skill, tengo que tener un crecimiento orgánico
porque si no tengo esto, el talento allá él va a salir volando. Pues dicho esto, pues hemos llegado al final de la charla. ¿Qué os ha parecido? Pues muy bien, muy bien, Jorge. Como siempre que haces una charla con nosotros, súper interesante. Creo que me escuchas, ¿no? Sí, perfecto. Sí, creía que no llegaba porque quiero dejar unos minutos por si hay alguna pregunta, alguna consulta. Sí, vamos un poquito justitos porque me tengo que meter en otra sala, pero si efectivamente si tenemos aquí unos minutos con Jorge, si tenéis alguna cuestión o duda que queráis plantearla, podéis plantearla por el chat. Por el chat podéis plantearla. Vamos a ver. He intentado dejar un par de minutos para que si hay alguna duda, porque que me daba tiempo, ¿vale? Sí. Más o menos medido, por si alguien quiere decirme algo. A ver si tenemos alguna duda por aquí. Pues no tenemos ninguna cuestión. Jorge, oye, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y hasta la próxima. Muy bien. Pues, como sabéis, Moviliza estamos para ayudaros. Hacemos formaciones, mentoring, tutoraciones, todo lo que queráis. Estamos. Es movilizaacademy.com, ¿no? Movilizaacademy.com. Ahí estamos. Vale. Ok. Hasta ahora. Hasta luego.